Atención a todos los beneficiarios del programa SNAP EBT. Se han anunciado cambios muy importantes que podrían estar afectando tus cupones de alimentos. Es muy crucial que prestes atención a esta noticia y te mantengas informado sobre todos estos cambios porque esto puede impactar en tus beneficios. ¿Qué es lo que significa esto para ti y para tu familia? ¿Qué medidas son las que debes tomar para adaptarte a estos nuevos cambios? No te preocupes, estamos aquí para guiarte a través de este proceso y asegurarnos de que estés completamente informado. Por ello, pues, te invitamos a que le des un me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que de este modo nuestra información llegue a ti de primera mano. Pues así es, señores. ¿Tienes beneficios de SNAP? Bueno, nuevos cambios podrían llegar a tu tarjeta EBT. Un senador estadounidense del estado de Oregon presentó este pasado día jueves un proyecto de ley que aumentaría drásticamente la seguridad de las tarjetas de prestaciones que las familias con bajos ingresos utilizan para comprar alimentos. Este proyecto de ley llega en medio de un alarmante número de robos a los participantes en el programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP, cuyas tarjetas de transferencia electrónica de prestaciones contienen datos en una banda magnética que los delincuentes pueden clonar y muy fácilmente mediante dispositivos ocultos conocidos como skimming. Los ladrones producen duplicados de estas tarjetas, las cuales se utilizan para sustraer los fondos de SNAP de las víctimas. El skimming no es exclusivo de las tarjetas EBT del SNAP, pero los microchips integrados y otras características, como los pagos sin contacto, combaten desde hace tiempo esta forma de robo electrónico en las tarjetas de crédito y débito de los consumidores. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es el encargado de supervisar este programa de SNAP, antes conocido como cupones de alimentos. Ningún estado emite actualmente tarjetas EBT SNAP con chips. Algunos, como ser California, están planeando la transición de las tarjetas con chip. El proyecto de ley bipartidista y bicameral, compartido en primer lugar con el ABC News, fue presentado por el senador demócrata Ron Wyden. De aprobarse, ordenaría al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que actualizara las normas de ciberseguridad para todas las tarjetas EBT del SNAP por primera vez desde el año 2010. Las familias hoy por hoy son más vulnerables que nunca al robo de las prestaciones del SNAP por parte de los delincuentes. Esto es simplemente inaceptable para estar en Estados Unidos en un año tan avanzado como es el 2024. Pues un caso es el de la profesora Lillian Kondatkiw, una profesora de guardería y una madre soltera, la cual vive en Massachusetts, donde en su caso le robaron sus prestaciones del SNAP justo antes del Día de Acciones de Gracias del año 2022. Ella se enteró que le habían robado los fondos mientras intentaba pagar las compras en el supermercado y descubrió que le habían quitado más de $750, dejando menos de $1 en su cuenta. Este caso es uno de muchos que actualmente están sucediendo en los Estados Unidos, ya que las denuncias por los casos de robo aumentan sin cesar. La sustracción de fondos del SNAP ha proliferado en los últimos años. Tan solo a finales del 2023, el Congreso autorizó a los estados utilizar fondos federales para reembolsar a las víctimas del robo del SNAP, esto en determinadas circunstancias. Desde entonces, se han estado restituido millones de dólares de fondo de SNAP robado. Pero bueno, esto prácticamente es solo una solución parcial. Es útil, pero no aborda la raíz del problema. El problema es la seguridad mediocre que tienen las tarjetas de SNAP. Este proyecto de ley está copatrocinado por los senadores Bill Cassidy, republicano, y John Fetterman, demócrata de Pensilvania.
Se supone que el SNAP debe ayudar a las personas que sufren inseguridad alimentaria. No se supone que ayude a los ladrones que roban estas prestaciones. Esto combate a los ladrones a la vez que preserva los beneficios para los más necesitados. Pues Fitterman se hizo eco de esto, afirmando en un comunicado que era despreciable que los ladrones se dirijas a las familias más vulnerables hambrientas con este tipo de estafas de cybercrimen. Este proyecto de ley complementario de la Cámara de Representantes está liderado por los republicanos Sandy Kim, demócrata de Nueva Jersey, y Mike Lawyer, republicano de Nueva York. Biden afirmó que espera que el proyecto de ley se apruebe como parte de la ley agrícola, una amplia pieza de legislación que se va a renovar a finales de este año y se va a reautorizar programas federales como SNAP. Su proyecto de ley exige que los estados empiecen a emitir tarjetas EBT con chip en un plazo de 2 años. Organizaciones de lucha contra el hambre y la pobreza han respaldado este proyecto de ley. Entre ellas tenemos la organización sin ánimo de lucro de Massachusetts Law Reform Institute, el cual ha luchado por el reembolso a las víctimas de este tipo de sustracción de fondos en este estado. Luego tenemos a Vicky Negus, que es defensora política de Massachusetts, y elogió este proyecto de ley por apoyar a los participantes en el SNAP más allá de la simple incorporación de la tecnología de chip a las tarjetas EBT. Este proyecto de ley también exigiría y obligaría al USDA que actualizara cada 5 años la normativa sobre tecnología antifraude para que el SNAP siga el ritmo de la seguridad de las tarjetas de crédito y de débito. Además, obligaría a los estados a que emitan una tarjeta de sustitución en un plazo de 3 días, si es que una tarjeta EBT es robada o clonada por defraudadores. El objetivo es simple: garantizar que todo el mundo tenga una protección equitativa en la caja, y punto. Y bueno, pues de este modo es como buscan frenar los robos de las tarjetas de los beneficiarios de ayuda de alimentos. Sin duda alguna, pues, este proyecto de ley se presenta en un medio bastante alarmante de número de robos a beneficiarios de SNAP, cuyas tarjetas de transferencia electrónica de prestaciones contienen esta banda de datos. Recordemos que últimamente también hemos visto que muchos estados se han estado sumando a este nuevo tipo de normativa para realizar reembolsos a los beneficiarios que han estado, perjudicados por este tipo de robo o pérdida de sus beneficios de SNAP. Muchos estados han estado sumando no solo a este tipo de, podría decirse, movimiento de reembolso de SNAP, sino que muchos estados también se han estado sumando a uno de los beneficios que vamos a ver este año más importantes para los beneficiarios de SNAP y sus hijos, el Summer EBT, en la cual prácticamente de los 50 estados, solo 10 estados no estarían participando. El resto ya está confirmado que este año comenzará a distribuir estos beneficios. Recuerde que si tiene un hijo menor de edad, o sea menor de 18 años, podría estar recibiendo estos beneficios extras.